Durante el siglo XX en Argentina se han combinado diferentes procesos de centralización y descentralización de la atención sanitaria, con el resultado de capacidades diferentes según la provincia, el municipio y en comparación con la capital federal. En situación de epidemias históricas o como la actual, ¿cómo crees que ha funcionado ese sistema sanitario público diferenciado a nivel nacional? Bueno, como vos señalás, la Argentina es un país federal, ¿sí? Desde 1853 que se instituye la Constitución Nacional. ¿Qué significa esto? Que cada provincia tiene autonomía en cuanto al diseño e implementación de las leyes provinciales. O sea, hay un marco nacional, ¿sí? General, pero cada provincia es la encargada de implementar las medidas en sus espacios locales. Bueno, esto ha traído enormes consecuencias en la historia argentina, en estas tensiones del gobierno nacional y el gobierno provincial, y es muy interesante analizarlo en el tema educativo y sanitario, ¿sí? Porque entonces cada provincia tiene, repito, ¿no? Tiene sus leyes y sus presupuestos para abrir o no abrir hospitales, para gestionar los recursos para instalar más unidades de terapia intensiva, para nombrar más personal sanitario, etcétera, etcétera. Y hay muchos ejemplos en cuanto a estas diferencias entre provincias más ricas y provincias más pobres, y como consecuencia mayores capacidades de tener un sistema educativo o sanitario más robusto, ha tenido a lo largo de la historia ejemplos en este sentido. Y uno de ellos lo trabaja muy bien el historiador argentino Adrián Carbonetti, en torno a la pandemia, la gripe española de 1918, ¿no? En la década del 20, Buenos Aires, si bien ya había sucedido a fines del 19, epidemias, ¿no? Una estructura sanitaria muy endeble, ya para 1918, cuando se produce la gripe española, contaba con una estructura sanitaria moderna, en el sentido de que podía satisfacer las necesidades entre las demandas sanitarias y la oferta disponible en cuanto a centros hospitalarios dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta epidemia, que llega más tarde a la Argentina que en otras latitudes, genera la situación muy particular que en la ciudad de Buenos Aires la tasa de mortalidad fue de 7 personas fallecidas por 10.000 personas, ¿sí? 7 por cada 10.000 personas, mientras que en la provincia de Salta, una provincia en el noroeste argentino, en cuya estructura sanitaria era y es muy endeble, y en donde los recursos estatales lamentablemente no van a estas áreas que mencionamos, que son claves para cualquier provincia, se producen 128 muertos por 10.000 habitantes, o sea, 7 en Buenos Aires y 128 en Salta. Entonces, esta disparidad en cuanto a cantidad de fallecidos da cuenta de la estructura sanitaria. En la COVID, un proceso similar estamos vivenciándolo, ¿no? Ya que la zona de Ciudad de Buenos Aires y conurbano, lo que se llama el AMBA, si bien es el lugar donde más cantidad de casos tiene, por la cantidad de personas que habitan en ese espacio territorial, pareciera ser, y otra vez acá por lo potencial, porque estamos transitándolo, tiene ciertas capacidades de poder enfrentar a la COVID sin colapsamiento del sistema, ¿sí? Acá en los primeros meses hubo una inversión importante por parte del Estado para equipar a las unidades hospitalarias, para comprar respiradores, hay más personal de salud capacitado, y no estaría pasando lo mismo en muchas de las provincias del interior, que es menor la cantidad de población, pero en proporción hay más cantidad de casos. Por ejemplo, actualmente, cifras de hoy, ¿no? La provincia de Jujuy, Salta, Mendoza, son provincias que están en una grave situación en cuanto a la capacidad de responder a la cantidad de personas enfermas. No todas son pobres, ¿no? No todas, por ejemplo, Mendoza es una de las provincias más prósperas de la Argentina. No obstante, su capacidad hospitalaria pareciera ser que no está de acuerdo con las demandas que en este momento
está requiriendo el sistema. Y ahí es cuando es necesario que el sistema nacional responda ante esas realidades provinciales, que por ahora lo viene haciendo a partir de la entrega de respiradores, envío de personal. El gran problema de muchas de estas provincias es que no existe personal capacitado en cuidados críticos. Más allá de las camas, lo que es necesario y no existe es personal capacitado. Y bueno, ni hablar de las cuestiones tecnológicas que también estarían escaseando. Como historiadora, ¿cómo ves los acontecimientos pandémicos que están teniendo lugar en tu país y cómo crees que la historia de la medicina puede informar las políticas sanitarias actuales y futuras? Bien, esta pregunta es bueno, muy interesante, ¿no? Porque ahí tengo una mirada dual. Por un lado, sin lugar a dudas, y creo que esto ha dado muchos ejemplos de historiadores que venimos trabajando estos temas hace muchos años atrás, que estas cuestiones que estamos viviendo hoy no son nuevas, ¿sí? Que los cordones sanitarios existen desde la Edad Media, que las medidas de aislamiento y cuarentena, lo mismo, que la gripe española, que prácticamente había sido olvidada y nadie la recordaba, volvió con un montón de imágenes e historias en muchos de estos países, que, por ejemplo, actualmente acá en Argentina ha habido notas vinculadas a las escuelas al aire libre, que surgen a principios del siglo XX, producto de la tuberculosis, como una forma de que los niños vuelvan a las escuelas, pero en un formato al aire libre, que también está sucediendo actualmente, o por ejemplo las huertas, las huertas propiciadas por el Estado, como un mecanismo de mejorar la nutrición de las familias y evitar acercarse a las ferias y a los lugares de consumo con más circulación. Son todas imágenes que quienes venimos transitando y estudiando estos fenómenos recorren la historia desde la Edad Media hasta la actualidad. No obstante, yo creo que no se pueden trasladar automáticamente, ¿no? Que la historia permite eso, permite decir y decirle a los funcionarios, ojo, lo que ustedes están haciendo no es original, ya se implementó, ya fue exitoso o ya fracasó. Y esto no es menor, porque muchas veces yo noto que muchas de las cuestiones que se mencionan en política sanitaria se enuncian como grandes aspectos renovadores de la política, y no son nada renovadores, ¿no? Tienen una historicidad bastante lejana. Entonces, en ese sentido me parece que es muy importante que quienes diseñan las políticas sanitarias tengan noción de que muchas de estas medidas no son nuevas, y que tienen una historia de éxitos y de fracasos. No sabemos si se pueden trasladar mecánicamente, ¿no? Porque cada contexto histórico es particular y está atravesado por una multiplicidad de factores que nosotros no podemos manejar. Sí podemos contar lo que sucedió en la historia, y eso ilumina que primero que no es nuevo, que nosotros tenemos una mochila vinculado a una tradición y a una historia que debemos ser conscientes de ella. Y bueno, acá en la Argentina, como elemento positivo y realmente que ha sido un buen indicio, hace 2 meses atrás se impulsó lo que se llama los proyectos PISAC, que son un proyecto específicamente para las ciencias sociales, que lo que aspiran es a tratar de buscar dentro de las ciencias sociales qué aportes pueden traer para el estudio de la pospandemia, ¿no? Realmente eso ha llamado la atención a muchos integrantes de las ciencias sociales, porque habitualmente las ciencias sociales están por detrás, ¿no? Están como siempre son, frente a fenómenos de este tipo, las primeras ciencias a convocar son, bueno, las ciencias, lo que yo digo, las ciencias de verdad, ¿no? Para lo que es la jerarquía científica, la biología, la química, la farmacéutica, pero las ciencias sociales siempre quedan como por detrás, como que no tenemos mucho por decir en cuanto a pensar la pospandemia. Bueno, este proyecto que está en pleno proceso de evaluación en este momento,
aspira a ver qué puede aportar las ciencias sociales para pensar el mundo de la pospandemia. Considero que podemos aportar bastante en esta vinculación presente-pasado y no de una reproducción automática, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que cada contexto es particular y bueno, está atravesado por múltiples factores de género, económicos, políticos, que deben ser tenidos en cuenta. Pero bueno, creo que a muchos quienes estamos en estos temas nos ha hasta llamado la atención cómo se empezó a referenciar o a pensar en aspectos históricos para pensar la actualidad, ¿no? Y creo que para quienes venimos estudiando estos temas desde hace mucho tiempo atrás, bueno, es alentador, porque por lo general lo que es la historia de la salud y enfermedad, o la historia de la medicina, o la historia de la enfermería, eran disciplinas menores dentro de la gran historia, ¿sí? Y bueno, en esta epidemia se han cambiado un poco las relaciones y bueno, para muchas personas les ha interesado conocer un poco qué brinda la historia de la medicina para entender la actualidad y obviamente es alentador. Muchísimas gracias por tus respuestas y por tu colaboración. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, todo lo mejor para este proyecto.